Aleluya. Qué hermoso es tener un Dios que se preocupa por nosotros, amén. Porque como Padre, Él se preocupa por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué no le da un saludo a su hermano, a su hermana? Mire, a veces andamos tan atareados y ya no nos acordamos de saludarnos, amén. Gloria a Dios. Pero el Señor siempre está allí, amén. Y es donde usted y yo necesitamos estar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Bueno, ¿cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Voy a pedir que abra la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? En el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿Qué dice allí? El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? De la segunda muerte. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu divina y grande presencia, Señor. Agradecido, Señor, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso, has sido precioso, Señor, y nos tienes aquí en tu casa, Padre eterno. En esta hora ponemos este mensaje en tus manos, que sea tu presencia la que dirija el mensaje, la que fortalezca a tu pueblo, y que estemos atentos con entendimiento, Señor, para que, Dios mío, esta palabra podamos, Señor, no solamente atesorarla y ponerla por obra, y por ende conocerte de una manera mejor a ti, Señor. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en tus manos, glorioso Espíritu Santo, nos quedamos. Amén y amén. Puede sentarse, amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche ya, hermanos, el Señor nos quiere recordar por qué Él hizo el sacrificio en la cruz. ¿Sabe cuál es la razón principal por la que Él vino a esta tierra, dio su vida, derramó su sangre por la humanidad? Por amor a cada uno de nosotros, para que ninguno de nosotros sufriéramos la segunda muerte. Amén. La segunda muerte. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 11 lo relata de esta manera: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Los que salgan vencedores. Y es que es interesante ver, hermanos, cuando nos remontamos al principio, a los inicios de la historia bíblica, allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, nos encontramos en una circunstancia en la que
los primeros seres humanos sobre la tierra desobedecieron, y Adán y Eva desobedecieron, y al desobedecer dieron puerta abierta a la muerte. Le abrieron las puertas a la muerte para toda la humanidad. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Mira el versículo 15. Dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Porque la diferencia entre el pecado de Adán es que él dio puerta abierta a que la muerte entrara hacia la humanidad. Pero dice que la gracia del favor inmerecido, porque ¿quiénes son salvos porque eran súper buenos? ¿Verdad que nadie? ¿Sí? Mire el versículo 17 de allí mismo del capítulo 5, dice: pues el pecado de un solo hombre, de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando entró la muerte, hermanos, por medio de Adán, traspasó a toda la humanidad. Mire qué interesante. Y aquí es donde muchos ateos dicen, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a pedir perdón si no he hecho nada? Pero la Biblia dice que por el pecado de un solo hombre se introdujo la muerte. La muerte espiritual. Mire qué interesante, porque hay dos clases de muerte que la Biblia relata en sus escrituras. Una, la muerte física, viene del griego tenesco, que quiere decir difunto, o se refiere a la muerte física. O sea, cuando usted ve a alguien ahí que el cuerpo se separa del alma y del espíritu, es un difunto. Esa palabra griega viene de tenesco. Pero también está la muerte espiritual, que viene de una palabra griega que quiere decir necros. Y este es muerte espiritual o muerte segunda. Mire qué interesante es esto. Porque la muerte entró a la humanidad, pero por medio de un solo hombre, dice el apóstol Pablo, entró también el vencimiento de la muerte. Vaya a Juan capítulo 5 versículo 24. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Mire qué interesante es esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la muerte física y la muerte espiritual están relatadas en la Biblia, pero muchas veces las confundimos. Un ejemplo de la muerte física, vaya a Marcos capítulo 15, versículo 44. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Marcos capítulo 15, versículo 44, ¿lo tiene? Dice, Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. ¿Será que Jesús ya había muerto completamente? No, solo su cuerpo estaba allí. Por eso la palabra tenescos quiere decir difunto. Ellos solo podían ver el cuerpo, pero no podían ver de que él había ido a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Ellos no podían ver de que Jesús nunca muere. ¿Sí? Y esto es lo interesante, porque esta es la muerte física, pero también existe la muerte espiritual. Vaya a Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 1 al 6. Voy a leer los versículos 5 y 6. Habla de las viudas y el versículo 5 dice, ahora bien, una verdadera viuda, ¿lo tiene? Primera de Timoteo 5, versículo 5 dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Esa es una verdadera viuda, ¿verdad? Que le pide ayuda a Dios. Pero mira el versículo 6, pero la viuda que solamente vive para el placer, ¿qué dice? Está espiritualmente muerta en vida. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Aquella mujer que solo se deleita en el placer, le dice Pablo a Timoteo, espiritualmente está muerta en vida. Mire qué interesante, porque todo aquel que solo se deleita en el placer está muerto en vida. Mire qué interesante es esto. La muerte espiritual se diferencia de la muerte física en la Biblia. Por eso, hermano, cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, hay algo que tenemos que entender, de que sí, venimos al camino del Señor. El Señor nos transforma, el Señor nos bendice, el Señor nos hace una nueva criatura. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que nos ha librado de la segunda muerte, a donde va a ir todo aquel que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el mensaje principal, hermanos. ¿Por qué? ¿Servimos por amor? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que ganamos cuando recibimos a Cristo? Vida. Ya no somos partícipes de la segunda muerte. Ahora somos partícipes de la vida eterna. Mire qué interesante, porque el apóstol Juan, cuando recibe esa visión, hermano, de las 7 iglesias, a la segunda iglesia de Esmirna, el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe por qué? Porque estaban siendo perseguidos físicamente y económicamente. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice, mira, todos dicen que eres pobre, pero ahí entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Porque la riqueza espiritual no se mide por los bienes que usted tenga. Parece que no me escuchó. La riqueza espiritual no se mide por los bienes que usted tenga. Oh, es que yo tengo casas, yo tengo carros, tengo propiedades, tengo buenas cuentas en el banco. Eso quiere decir que espiritualmente yo soy rico. No. No. Usted puede tener muchos bienes, muchos millones, pero si usted no se somete en obediencia a la palabra de Dios, usted es pobre espiritualmente. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Mire qué interesante es esto, hermano, porque cuando el apóstol Juan le habla de la muerte segunda, mire, y es algo que se repite en el libro de Apocalipsis.
¿Sabe por qué? Porque es donde va a venir, hermano, la ejecución de esta muerte segunda. Mire qué interesante es esto. Y muchos quizás dirán, bueno, el hermano hoy nos viene a hablar de muerte. Sabe que sí, de la muerte segunda, porque gracias a que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y tratamos de vivir una vida con temor a Él, hermanos, usted y yo no vamos a experimentar la segunda muerte. ¿Quiénes van a experimentar la segunda muerte? Vaya al libro de Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 21. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 8. Dice, pero los cobardes, ahí entran los cobardes, los incrédulos, aquellos sin fe, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y algunos mentirosos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Amigo que me escuchas, muchos te van a decir el evangelio es difícil, es que ahí no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello, no me dejan que yo practique esto, no me dejan que yo practique aquello. Yo te digo una cosa, prueba a Cristo, y no es que la iglesia no te deje, es que cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, cosas diferentes suceden, hay transformación, hay una vida diferente, hay propósitos diferentes, hay una manera de vivir diferente. Porque usted y yo ya no pensamos igual. Nuestra manera de pensar cambia. Nuestra manera de ver la vida cambia. Ahora, hermano, todo lo que hacemos, como dice el apóstol Santiago, dice, ya no pensemos en el día de mañana como si fuera nuestro, sino sencillamente, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a ir a los bautizos. Si Dios quiere. Nuestra manera de pensar cambia. Ya no estoy en aquello de que, oh no, yo me voy a afanar por esto, yo me voy a afanar por aquello, sino sencillamente venimos a los pies del Señor y le decimos, Señor, si tú me permites esto, si tú me permites aquello, yo desearía tenerlo, pero si es tu voluntad. Si es tu voluntad, porque como dijo Agur, si esto me va a apartar de ti y blasfeme contra ti, no lo quiero. Pero si esto tampoco me va a hacer blasfemar contra ti, tampoco dejes que eso pase. Señor, hazme vivir conforme a tu voluntad, pero que yo glorifique tu nombre. Que yo glorifique tu nombre. Mire qué interesante es esto, hermano. Usted y yo ¿cuántos hemos recibido a Cristo? Usted y yo tenemos la vida. Si Cristo viene ahorita, todos sudados, pero nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Ahora, si usted no está viviendo una vida agradable al Señor, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Quiénes no experimentarán la segunda muerte? Ya vimos quiénes la van a experimentar. Todos aquellos cobardes, inmorales, todos aquellos corruptos, todos aquellos asesinos, todos aquellos mentirosos, los incrédulos también. Pero ¿quiénes no van a experimentar la segunda muerte? Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. A los que triunfen en sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Mire qué interesante, hermanos. A los que triunfen. ¿Cuántos hemos puesto nuestra confianza en Dios?
¿Y cuántos tenemos dificultades? Pero de todas ellas me librará Jehová. De todas ellas me librará Jehová. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú como padre, tu hijo te pide pan, no le vas a dar piedra. Tú eres mi hijo, yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te saco adelante. Las provisiones dependen del Señor, no de nuestros esfuerzos. No de nuestros esfuerzos. Mire, cuando el Señor quiere dar, usted dice, bueno, ¿y de dónde apareció esto? ¿Y de dónde apareció aquello? Pero a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. ¿Cuántos hemos puesto nuestra confianza en Dios? Pero ¿cuántos seguimos confiando en Él? ¿Cuántos seguimos confiando en Él? ¿Cuántos vivimos con temor a Él? ¿Cuántos reconocemos cuando le fallamos? ¿Cuántos reconocemos que nuestra fe muchas veces flaquea? ¿Cuántos reconocemos, hermano, que muchas veces hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí dejamos todo. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Tú ya sabes la verdad y tú ya sabes a dónde tienes que venir. Tú ya me conoces y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Por eso dice, a los que triunfen sobre ellos. ¿Cuántos triunfadores sobre este lugar? ¿Cuántos triunfadores en este lugar? ¿Sabe que me recordó algo? En un tiempo atrás el Señor me permitió predicar en un funeral y para ser exacto de Papateto. Y yo le decía, Señor, ¿de qué predico si ahí hay emociones encontradas? Usted quiere llevar una palabra de fortaleza, pero al mismo tiempo uno dice, pero Señor, también van a haber almas nuevas que no te conocen. Y usted quiere llevar un mensaje evangelístico y usted dice, pero ¿qué llevo? Y me recuerdo que una madrugada estaba yo orando, hermano, y así vino la frase de repente a mi mente. Solo yo mismo lo dije, pero vino a mi mente: el triunfo de un funeral. Yo dije, ¿cuál es el triunfo de un funeral? Si todos están llorando, todos están tristes por la separación, pero ¿sabe cuál es el triunfo de un funeral? Es haber vencido cuando permanecemos en Cristo. Ese es el triunfo de un funeral. Cuando usted muere en la presencia del Señor, cuando usted muere cerca del Señor y no alejado de Dios, ese es el triunfo de un funeral. Muchos dicen que descanse en paz y quizás está más atormentado que saber qué. Que descanse en paz, dice. Ya está descansando en un mejor lugar. Dios le tuvo que haber puesto en un lugar especial. Como que nosotros mandamos a Dios, ¿verdad? Pero no depende de nosotros, sino todo aquel que muere en Cristo, ese ha triunfado, ese ha vencido, como dice la palabra de Dios. No importa si en esta tierra no tuvimos millones, no importa si no tuvimos riqueza o quizá vivimos sufriendo, porque usted sabe que muchas veces la vida como cristiano es sufrir. Si a usted le dijeron que aquí se para de sufrir, le mintieron. Como cristianos vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a renegar, vamos a muchas veces decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero esto. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo nos postramos ante el Señor dice, es aquí donde yo multiplico tu fe, para que tú veas de que no es con tu fuerza, sino que es con la mía, es con mi fuerza, para que tú veas que solo no puedes caminar. Mire qué interesante es esto. Pero la pregunta viene, si solo los triunfadores son los que no van a ser parte de la segunda muerte, ¿cómo yo puedo triunfar? Primeramente, cuando aceptamos a Cristo. Y segundo, ¿qué es lo que nos va a provocar que nosotros nos apartemos? ¿Qué es lo que hizo que la muerte fuera introducida a la humanidad? El pecado. ¿Qué es lo que puede apartar al Hijo de Dios de la presencia de Dios? El pecado. El pecado. Pero primera de Juan capítulo 5, vaya conmigo.
Primera de Juan capítulo 5. Vaya conmigo para que lo leamos juntos, hermano. ¿Lo tiene? Versículo del 1 en adelante. Voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios, ¿qué dice? Vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria. ¿Cómo? Por medio de nuestra fe. Dígale al que está a su lado: ¿cómo te conviertes en un vencedor? Por medio de tu fe. Por medio de tu fe. Dios no te quiere porque mira, no se acuerda de ti. Tú le has dicho, le has pedido y no te da nada. Dios no se acuerda de ti. Señor, tú eres mi padre y yo soy tu hijo o yo soy tu hija. Y eres tú el que se encarga de mis problemas. Nuestra fe vence al mundo. El enemigo te va a mandar a decir muchas cosas a tu mente y a tu corazón. El enemigo te va a mandar a decir: mira, vete al mundo. ¿Por qué no te vas a bailar? ¿Por qué no te vas a embriagar? ¿Por qué no disfrutas la vida? Entre comillas. Oh, jóvenes, mira, tus padres son anticuados. Solo iglesia, iglesia, iglesia. Martes, jueves y domingo. Algunos padres ya no vienen todos los días porque los hijos dicen que es mucha iglesia, pero solo dicen iglesia, iglesia, iglesia. Pero aquí es donde el Señor envía su bendición y vida eterna. Y no estoy diciendo que la presencia de Dios es limitada. La presencia de Dios está en usted y está en mí. Pero si hay algo que ha enseñado la Biblia desde el principio, es de que donde está su pueblo, donde están 2 o 3 congregados, allí está Él presente. Allí está Él presente. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. El versículo 4 dice: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos ganarle al mundo? Porque su naturaleza pecaminosa, hermanos, nos pide mundo. Oh, dígame usted ya no ha mentido. Usted ya no ha pensado mal. Usted ya tiene una mente que ya usted ya solo Dios, solo Dios, solo Dios. Hermanos, todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pero ¿cómo vencemos? ¿Quiénes son esos vencedores de que no van a ser parte de la segunda muerte? Aquellos que vencen al mundo con la fe. Con la fe. Es que, hermano, usted no me entiende. La debilidad que yo tengo no la puedo controlar. Es que me domina. Yo quisiera, pero ya no puedo. Mire, hermano, hermana, todos los hermanos y hermanas que usted ve aquí, todos venimos de una vida trágica. Los ve con saco y corbata, nos ve, hermanos, rasurados o con barba, bien bonitos, bien peluqueados. Pero ¿sabe qué? Antes éramos borrachos, drogadictos, estábamos perdidos en el mundo. Pero cuando usted le entrega su corazón a Cristo y le dice: Señor, yo no puedo, Él se encarga de su debilidad. Él se encarga de su debilidad. Cuando usted y yo le decimos: Señor, no es con mi fuerza, no es con las mías, pero aquí te entrego esto, yo hago esto y sé que a ti no te agrada. Señor, ayúdame. Le aseguro de que el Señor le va a ayudar. 100% seguro. ¿Sabe por qué? Porque lo ha hecho con cada uno de nosotros. Lo hizo conmigo primeramente. Lo hizo conmigo primeramente. Cuando usted y yo nos doblegamos al Señor, hay algo que el Señor nos pide.
¿Sabe qué es? Vaya a segunda de Timoteo 4:6. Segunda de Timoteo 4:6. ¿Lo tiene? El apóstol Pablo, cuando envía su segunda carta, estaba a punto de ser ya sacrificado. Y él manda decir estas palabras. Y mire, la Nueva Traducción Viviente dice: en cuanto a mí, dice, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, pero de su muerte física. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora, dice el apóstol Pablo, me espera el premio de la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Su venida. ¿Cuántos vencedores aquí? ¿Cuántos fieles? ¿Cuántos fieles? Mire, hermano, permanecer fiel es permanecer con el temor de Dios en nuestro corazón. Sí se puede ser fiel para Dios cuando usted y yo tenemos temor de Dios en nuestro corazón. No temor del pastor, no temor de los líderes, no temor del vecino ni de la vecina, temor de Dios en nuestro corazón. Porque el Señor, hermano, los ojos del Señor están en todo lugar. ¿Quiénes son los que no van a experimentar la segunda muerte? Los triunfadores, los vencedores. Aquellos que venzamos, aquellos que permanezcan fieles. Por eso, hermano, mire, vaya a segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Como un ladrón, no es un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, le dice el apóstol Pedro, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Versículo 12, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue en aquel día. Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. ¿Cuántos esperamos el día del Señor? ¿Cuánto lo esperamos con una vida santa? ¿Cuánto lo esperamos con una vida santa y en obediencia a Dios? ¿Cuánto lo esperamos con una vida santa, hermanos? Mire, esto es algo, hermanos, no es un regalo, no es algo que usted le pidió materialmente al Señor. Es una responsabilidad suya y mía. El Señor desea que su pueblo viva en obediencia a Él. El Señor desea que su pueblo viva en obediencia a Él. Mire, vaya ahí atrasito si quiere. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 en adelante. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, ¿por medio de qué dice? De conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué dijimos que es lo que aleja al ser humano de Dios? El pecado. Y vuelve a ser esclavizada por el pecado,
termina peor que antes. Versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un puerro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El 21 dice: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio. ¿De qué? De vivir una vida santa. Hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Usted y yo somos los representantes de Cristo sobre la faz de la tierra. Somos los embajadores de Cristo. Todos queremos oír embajadores. Oh, sí, es el que representa al presidente en cualquier reunión en otro país, y solo se fijan por el título y porque va con saco y corbata. Déjeme decirle algo y bajarlo de la nube: el representante de Cristo no es porque lleva un saco, no es porque lleva una corbata, es porque huele a santidad, es porque huele a presencia de Dios. Ese es un representante de Cristo. No porque lleva saco y corbata. No estoy diciendo que no lo use, hermano. No por eso, sino porque representa a Cristo tal y como Él es. No somos perfectos. No me vaya a decir: el hermano Fausto se cree súper santo. No, hermano, no me creo ningún santo. Sencillamente yo sé que cuando el temor de Dios reposa en el corazón del ser humano, la vida es transformada y no está de adentro para afuera, de aquí para allá, entrando y saliendo, sino que los pies se afirman, los arraigamos a Cristo. Eso sucede cuando usted y yo vivimos bajo el temor de Dios. Por eso, hermanos, Pablo dice: he permanecido fiel hasta la muerte. Mire, hermanos, si viéramos la historia, en los primeros siglos todavía se encuentran las catacumbas donde los primeros cristianos tenían que hacer culto. Hermano, tenían esa fe firme hasta la muerte, hasta el tercer siglo. En la Edad Media también, hermano, eran sacrificados. ¿Por qué? Por tener una fe en Jesús. Por eso usted y yo, hermano, hoy en día tenemos un mundo que nos oprime, un mundo que nos ofrece de todo, un mundo que nos ofrece riqueza, que nos ofrece placer. Pero déjame decirte, ni la riqueza ni el placer te puede llevar al cielo. Solamente la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Solamente esa sangre te puede llevar al cielo. Y esto es lo interesante, hermanos. Mire, vaya a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en versículos del 1 en adelante. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía en la ley. Versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Los de la ley recibieron su lección, su retribución cuando desobedecieron. Ahora, ¿qué nos hace pensar que no recibiremos castigo si descuidamos? ¿Cuántos tenemos la salvación?
La salvación no es nada, no es dada por pocos, hermanos. Usted y yo recibimos a Cristo, somos salvos en ese mismo instante. Pero no la descuidemos. Ese regalo inmerecido, ese sacrificio, hermano, que nuestro Señor Jesús hizo, fue un sacrificio perfecto. El único sacrificio que podía hacerse para salvar a la humanidad. Ahora ese regalo a usted y a mí no nos costó nada. Pero el hecho que no nos haya costado nada no quiere decir que alguien no tuvo que pagar por ello. Y nuestro Señor Jesús, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Por eso, hermano, no descuidemos esta salvación tan grande. Vaya al capítulo 10 de ahí mismo de Hebreos, versículo 35. Voy a leerle el 28. Hebreos capítulo 10. Dice desde el 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre, hermanos. Una vez. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué pasaba? Moría irremisiblemente. Ahora el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al que pisoteare. ¿Cuántos conocen que somos salvos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario? No pisoteemos esa sangre. Y usted dice, pero si esa sangre ya no está. Al desobedecer, al burlarnos, al no actuar como hijos de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo y resistimos, dice, al Espíritu de gracia, porque todo aquel que recibe al Señor recibe el Espíritu Santo. Vaya al versículo 35, voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Hermanos, no rechacemos. Perseverar, dice el 36, con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, iglesia, mire, quienes no van a participar de la segunda muerte, los triunfadores, los vencedores, aquellos que tenemos a Cristo y aquellos que vivimos, hermano, una vida agradable al Señor. Y usted me va a decir, hermano, usted se cree súper santo, usted cree que usted puede hacer las cosas con su fuerza. No, no las puedo hacer con mi fuerza, pero si hay algo que el Señor no se mete, es con el libre albedrío. El libre albedrío, usted decidió hoy venir, pero otras veces ha decidido no venir a la iglesia. Y no porque no pueda, sino que, pastor, hoy no puedo llegar. Usted y yo decidimos si seguir a Cristo o seguir el placer. Mire, hemos estado, hermano, en el camino del Señor por años y hemos visto personas que se han dejado vencer por el pecado. Y hoy ya están arrastrados por el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no se han, hermano, doblegado ante los pies del Señor. Porque Pablo le dijo en el libro de Romanos, le dice a los romanos, porque, hermano, el Espíritu es el que se acuerda de nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso, iglesia, usted y yo necesitamos permanecer fieles, tener una vida santa.
¿Sabe por qué ahora a usted no le gusta cuando a la iglesia hoy en día no le gusta cuando le hablan de oración, cuando le hablan de estudios bíblicos, cuando le hablan de ayunar? ¿Sabe por qué? Porque ya dejaron de vivir para Dios. Ouch. Hermano, cuando en uno de los textos que leímos, y la obediencia al Señor no se siente como una carga. ¿Cuántos sabemos que el orar y el ayunar es un beneficio espiritual? ¿Por qué nos cae mal cuando el pastor nos dice que vamos a ayunar un domingo? Hemos confundido obligar con las responsabilidades del cristiano. El orar y el ayunar, el leer la palabra es una responsabilidad personal de cada cristiano. Pero ahora muchos dicen, el pastor nos quiere obligar. Hermano, esa es una responsabilidad de cada cristiano. Muchas veces Dios pone en el corazón del pastor que lo haga colectivamente. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo andamos rebeldes y andamos más perdidos que piojo en peluca. Sí, hermanos. Cuando la iglesia, hermanos, se está yendo por otras vistas, se está yendo por otra dirección, el Señor tiene que tratar con su siervo. ¿Ya te diste cuenta para dónde va la iglesia? Ahí te he dejado para que tú guardes el orden. Pero nos enojamos con el pastor. El pastor porque no hace nada. Él nos quiere obligar. Hermano, en los caminos del Señor, déjeme decirle algo con todo respeto y con todo respeto a mi pastor. Si usted está haciendo algo obligado en la casa de Dios, no lo haga más, porque no sirve. El día que esté enfrente del tribunal de Cristo, porque allá, hermanos, vamos a llegar los que nos guardemos en santidad. El día que esté enfrente del tribunal de Cristo, esas obras se van a quemar. Esas son las obras que se van a quemar. Porque en aquel día del arrebatamiento, hermanos, no se van a ir todos. No todos serán librados de la segunda muerte. No todos serán librados de la segunda muerte. Hermano y hermana, iglesia, amigo que me escucha, el venir a los caminos del Señor no es solamente porque usted miró a un cristiano que ahora se viste mejor, que tiene mejores propiedades, ahora compró su casa, Dios lo está bendiciendo. Gloria a Dios, porque sí, Dios tiene cuidado de sus hijos. No estoy diciendo que no seamos emprendedores, ni que los que pueden estudiar no sigan a la universidad. Siga lo más lejos que pueda llegar, llegue siempre glorificando a Dios. Pero la razón principal es porque Dios no quiere que usted experimente la segunda muerte. Él no quiere que ninguno experimente la segunda muerte. La muerte física. ¿Cuántos cristianos han muerto físicamente? Hermano, ¿cuántos conocemos cristianos que se han muerto físicamente? Un montón, hermanos. En la pandemia hasta se burlaban del evangelio algunos porque decían, mira, aquel que era pastor también se murió. Sí, se murió físicamente. No temas al que mata el cuerpo. No temas, este cuerpo va a volver al polvo. Pero mi alma, mi espíritu van a la presencia del Señor. Todos los que se han muerto, hermano, en la pandemia, o quieres acusar a la iglesia que porque era cristiano y se murió. Sí, se murió físicamente, pero no van a morir en la segunda muerte. Tienen promesa y estaremos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, ¿cuántos tenemos tribulaciones? Voy a volver a leer ese versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice, Apocalipsis 2. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte.
Vaya ahora al versículo 9. Dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena serle fiel al Señor? Sí, hermanos, vale la pena. Necesitamos vivir en santidad, según la palabra de Dios que hemos visto ahorita, los textos bíblicos. No se los voy a volver a repetir, los puede volver a escuchar. Pero según la palabra de Dios dice que necesitamos vivir en santidad. ¿Por qué mis actitudes cambian? Porque hemos dejado de buscar a Dios. ¿Por qué ya no quiero las cosas espirituales? Porque hemos dejado de buscar a Dios. ¿Por qué ya no quiero estudiar la palabra? Hermano, todo cristiano, sí, los maestros y predicadores tenemos la responsabilidad de leer la palabra, pero todo cristiano también tiene la responsabilidad de leer esta palabra. Porque en los postreros días, dijo el apóstol Pedro, habrá muchos espíritus engañadores y engañarán aún a los escogidos. Así que, hermanos, la segunda muerte es para los incrédulos, para los mentirosos, para los ladrones. No es para la iglesia, no es para la iglesia, pero permanezcamos fiel al Señor. No juegue con Dios, no juguemos con Dios, no estemos jugando con Dios. Y quizás a muchos no les caigo bien por esto, pero cuando usted está en los caminos del Señor, preocúpese por madurar, no por estarse saliendo de las iglesias, por cualquier niñería. El Señor está con usted y el Señor le ayuda. El Señor le fortalece, el Señor lo transforma, la transforma, nos lleva de victoria en victoria. Pero cuando usted y yo nos dejamos que Él nos lleve adelante, cuando ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, cuando yo dejo que Él gobierne mi vida. Y por eso, hermanos, déjenme leerle una última palabra. Vaya a Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que debe? ¿Cómo yo me someto a Dios para ser un vencedor? Algunos dicen que aquí hablaba de vivir en el Espíritu y vivir bajo la ley, pero según la palabra que se traduce es que está hablando de la carne, la naturaleza pecaminosa. Y para que lo entienda mejor se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo el Hijo de Dios puede vencer? Vaya al capítulo 8, versículo 3. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos ¿a qué dice? A nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan
al espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿qué dice? Lleva a la muerte espiritual. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, ¿qué dice? Lleva a la vida y a la paz. ¿Quién controla tu vida, hermano? ¿Quién controla tu vida? Aparte de tu esposa. ¿Quién controla tu vida? Debería de ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Debería de ser el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu controle nuestras vidas. Y el que se deja controlar por las cosas espirituales, va a querer hacer las cosas espirituales. No solo porque el pastor lo dice, sino porque la Biblia lo enseña, primordialmente. Por eso, amado hermano, amada hermana, usted y yo ya fuimos librados de la segunda muerte. Usted y yo no somos parte de este grupo. Solamente no descuidemos esta salvación tan grande. Según la Biblia dice, póngase de pie y le damos gracias a Dios.